Buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos entrando. Aguardar unos minutitos, algunos segundos hasta que empiecen a entrar. Bueno, ya somos 50 participantes. Hola a todas, a todos, a todes. Yo soy Michelle Aragón. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, junto con Lucía Lodivic, estamos en el eje de violencia de género de la Red de Investigación de Derechos Humanos de CONICET, La Rioja. Estás muteada, Michelle. Perdón, me mutearon. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Yo soy Michelle Aragón y junto con Lucía Lodivic estamos en la coordinación de Eje de Violencia de Género de La Rioja, la Red de Investigaciones de Derechos Humanos por CONICET. Hoy la propuesta es dar seguimiento al ciclo de capacitación e investigaciones en género y salud mental, derechos sexuales y reproductivos, abordajes de instituciones monovalentes, que es una iniciativa que fue organizada de manera articulada entre la Secretaría de Derechos Humanos y La Rioja. El segundo encuentro, la temática específica, es tratar perspectiva de género y condiciones para la accesibilidad a los servicios de salud mental. Nuestras expositoras son Eugenia Bianchi, que es investigadora adjunta CONICET, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, viene trabajando sobre fármacos, diagnósticos y saberes profesionales. En la actualidad trabaja sobre la intersección entre salud mental y género. Se desempeña como docente universitaria regular de grado en la UBA y como docente de posgrado en diferentes universidades, en la UBA, UNLA, UNER, UNTREF y UNCOMA. Primero vamos a tener la presentación de Eugenia y después sigue con Florencia Molina Chávez, que es abogada, maestranda en Derechos Humanos por la UNLA, es funcionaria de la Defensoría General de la Nación, ejerce la función del artículo 22 LNSM, es docente en la UNDAF de la materia Derecho de las Familias y Sucesiones. Un poco para recordar el funcionamiento de la plataforma y nuestra dinámica, la idea es que nosotros no escribimos mensajes mientras están las expositoras. Y sí, o sea, después de la presentación de las dos, vamos a abrir un espacio de diálogo, de intercambio. La idea es que si la persona quiera pedir la palabra, puede abrir el micrófono, sino levantar la manito que está por el Zoom, y las personas que se sienten más cómodas escribiendo solamente en el momento, en el espacio del intercambio, y puede escribir en el chat, que ahí vamos a tener la ayuda de Benjamín, que es nuestro co-hosting, que va a leer las preguntas o inquietudes de las expositoras. También está Alejandra Barcala, Jorgelina de Lío y, para que no me olvide, y Gisela Cardoso también nos acompañando desde Eje de Salud Mental de La Rioja. Así que doy la palabra a Eugenia Bianchi y empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo empezamos? En principio agradeciendo por esta posibilidad de participar de estas jornadas de formación y de encuentros, sobre todo de conversación. Esperamos que
bueno, un poco lo que habían planteado ya desde el encuentro anterior. Hay mucha diversidad de audiencia, de público, como quieran comentarlo, también de expositoras, venimos de diferentes tradiciones, de distintos lugares, pero bueno, es un terreno para explorarlo en común, para ir probando lenguajes, ideas, para compartir reflexiones, así que vamos con esa clave, ¿sí? Con poder lograr espacios de encuentro para esto. En principio, lo que quería plantear es una especie de retomar algunas cuestiones que se vieron la semana pasada, que trabajaron Belén y que de alguna manera también estaban presentes en la exposición de Gisela. Y para eso les quería compartir en la pantalla una serie de diapositivas que estuve preparando para conversar acerca de uno de los temas que vengo trabajando y que tiene un poco digamos, que ver con la propuesta de estos encuentros. Así que voy a pasar a compartir la pantalla, a ver si sale todo bien. Debería, ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, este es el curso, copié, y el interés era poder avanzar un poquito más sobre algunas cuestiones que tienen que ver con ciencias sociales, diagnósticos y fármacos en salud mental y género. ¿Por qué algunas intersecciones, diálogos y perspectivas? ¿Por qué volver un poco sobre los pasos conversados la semana pasada? Por esto que les decíamos, que digamos, que la convocatoria es muy plural, digamos, afortunadamente se nota que hay una vacancia en estos temas, que hay un interés por participar, y también desde quienes estamos impulsando un poco los encuentros hay mucha diversidad. Pero, como saben, y como lo dijo Micheli, esta red de investigaciones orientadas a la solución de problemas tiene también una pata en CONICET, y de ahí Te muteaste, Euge, no te escuchamos. ahí volví. Ahora sí. Ahí estamos. Les decía, la idea era poder compartir desde las reflexiones que estamos llevando adelante, las investigaciones que estamos llevando adelante en CONICET, algunas cuestiones que conectan, no casualmente, con trabajos como el de Belén, con iniciativas como las de Gisela, y con las que van a venir también. Entonces, en esa línea les quería mostrar, vamos a pasar, esta diapo que es meramente ilustrativa. A lo que va es a esta característica que tenemos de las ciencias sociales, o por lo menos desde las líneas que tenemos en común investigando, y es que nunca las producciones son individuales totalmente. Acá van a ver trabajos que conectan muy fuertemente con la Universidad de Lanús, que es un centro digamos, de una cantera de producciones, tanto Gisela como Belén fueron, digamos, tuvieron su paso por la universidad. Alejandra también es integrante de la universidad, del equipo de docentes y del doctorado. O sea, las universidades vienen pensando cuestiones que después se van intercalando con otras investigaciones. Lo mismo pasa desde CONICET, a veces somos la misma persona estando en los distintos espacios, y también desde el Instituto Geno Germani, que es otra de las sedes de trabajo que tengo, y hemos realizado una serie de producciones, donde ya veníamos planteando la importancia de cruzar el tema de la salud mental con otros campos. En muchas de estas producciones el campo principal tiene que ver con niñeces, pero estamos haciendo, digamos, esta nueva instancia de investigaciones que tienen que ver con género y con diversidades sexuales. Así que ahí, desde esa lógica es que venimos a compartir el encuentro con ustedes, siempre desde una lógica de trabajo colectivo, interdisciplinario, y ahora paso a la siguiente diapo para decirles por qué. Un poquito en el libro naranja que estaba en la diapo anterior, este de acá, ahí lo paso, Salud Mental y Derechos Humanos, en este caso en infancias y adolescencias, ya desde la Universidad de Lanús se venía planteando una cuestión que, digamos, sigue en ese mismo proceso, y es que el campo de la salud mental, aún con las dificultades que podamos encontrar para hablar de campo, no es la discusión quizás de este momento, pero para entendernos el gran campo, el territorio de lo que se trabaja, se conoce, se piensa, se hace acerca de la salud mental, se viene amplificando crecientemente en la región latinoamericana. Es algo que venimos notando desde diferentes equipos de investigación,
y que lo que notamos es que por las mismas características que tiene este territorio, este campo de la salud mental, es un campo que no se termina solamente en las cuestiones clínicas o en las cuestiones de consultorio o en las cuestiones de atención. También hay otras disciplinas que empezaron a intervenir, digamos, a participar de las discusiones. Entre ellas, y un poco como decía Micheli, sociología. Yo vengo de sociología, no tengo una formación en clínica, sin embargo, es el tema de investigación de todos estos años, la salud mental. Esto implica que, por las características mismas de la salud mental en la región, por esta idea, ¿no?, de no pensarlo solamente como una cuestión clínica, sino con algo que conecta con muchos sentidos y pensamientos sociales más amplios, es que todo el tiempo estamos propiciando diálogos y articulaciones con distintas disciplinas de las ciencias sociales. Esto tiene que ver, como les decía, con esta característica de la salud mental, que es un campo complejo, que involucra a muchísimos actores y fuerzas sociales muy distintas entre sí, y el hecho de que sean distintas también se continúa en que no es un campo armónico, ¿sí? Hay diferentes tensiones, conflictos, debates, es un campo en el que se debate mucho, el de la salud mental, y también podríamos decir, siempre relacionando, ¿no?, las características, que es un campo complejo, que es un campo en tensión y que es un campo en construcción, porque el mismo hecho de estar, ¿no?, con tantas participaciones distintas de actores, de fuerzas sociales, de procesos, de saberes, de prácticas, de dinámicas, eso hace que todavía podemos decir que los bordes, los contornos no están del todo consolidados. Entonces es una gran oportunidad para poner un foco ahí en las reflexiones y en las investigaciones desde las ciencias sociales, porque son procesos muy vivos, ¿sí?, muy en construcción todavía. También por estas características que tiene, y esto es algo que caracteriza a la red y viene, digamos, viene a cristalizar todas estas líneas de trabajo que decíamos, entendemos que es un campo que requiere de abordajes siempre interdisciplinares, transeccionales, multicontextuales. O sea, acompañar esta complejidad, este carácter en debate y en tensión y en construcción de la salud mental, acompañarlo con abordajes que nunca sean de una sola disciplina. Siempre es mucho más difícil captar las complejidades solo desde un foco, solo desde una mirada. Esto lo digo en general, no solo en la academia, ¿sí? Y por eso es la apuesta y la propuesta por incorporar, además de las cuestiones clínicas y del amplio mundo de lo psi, además, en diálogo y en convergencia con esas facetas, incorporar dimensiones sociohistóricas, éticas, políticas, económicas, filosóficas, y ahí levanto la manito, sociológicas también, que siempre van a significar algún aporte extra o algún adicional en las reflexiones para poder captar, como les decía, algo de todas estas complejidades que significa la salud mental. Hasta acá, espero que vayamos bien, sigo avanzando un poquito más. Y acá quería traer algo que un poco habían hablado Belén y Gisela también lo habían planteado, y retomo para hablar en este punto de una profesora e investigadora que se llama Sandra Caponi, que si bien desarrolla su actividad en Brasil, en la Universidad de Santa Catarina, es argentina, es de Santa Fe. Ella hace estudios de corte más histórico, y lo que menciona, que me pareció que se relacionaba muy bien con lo que venían hablando nuestras compañeras la clase pasada, ella lo que menciona es que, de acuerdo a documentación de la historiografía más feminista, ha quedado muy claro, o sea, han encontrado documentación que respalda la idea de que el saber médico-psiquiátrico, los saberes médico-psiquiátricos de los siglos XIX y XX hasta el siglo pasado, tuvieron un rol importante en ir configurando una construcción, una idea, un sentido, una modalidad de lo que es ser mujer normal, y a la vez, y esto es un proceso que ocurre en muchos ámbitos, ¿no?, a la vez que se va estipulando qué es aquello que es normal, qué es aquello que es lo deseable, qué es aquello que es lo correcto, se van pensando los reversos, ¿no?, lo que se aleja de esa norma. Y no es excepción para pensar a la mujer. Por eso los trabajos de Sandra Caponi lo que hacen es recuperar cómo los reversos de la mujer normal
fueron distintas figuras. Y acá las traje porque me parecía importante, o al menos interesante, ver qué figuras, ¿no? Es realmente una cantidad muy amplia de figuras de lo contrario de la mujer normal. Y las leo simplemente para que veamos cuán diversas son, ¿no? El contrario de la mujer normal es la mujer loca, como figura, sino como una persona. La mujer loca, feminista, intelectual, erudita, también prostituta, criminal, mala madre, mala esposa, soltera, no madre. Algunas categorías como hermafrodita psíquica, degenerada parcial, lesbiana, travesti. Fíjense cómo hay una cantidad muy amplia, ¿sí? Un abanico muy diverso de figuras que lo único que tienen en común es que se las ha considerado desde el saber médico-psiquiátrico de los siglos XIX y XX como el revés de la mujer normal. Decir la mujer normal parece que es algo muy sencillo de establecer, pero los reversos requieren digamos, una explicación mayor, una descripción mucho más amplia. Quería dejarlo sentado como para que vieran cómo muchas veces lo que se tiene en común es ser la otredad respecto de esa normalidad. Quizás entre estas figuras tampoco tengan mucho en común, excepto que comparten ser consideradas desde ciertos lugares, desde ciertos espacios de conocimiento, en este caso el saber médico-psiquiátrico, el revés de la mujer normal. Y cómo, esto lo menciona Caponi, no hay que pensar estas figuras como figuras antagónicas entre sí, sino como complementarias de esa otredad, ¿sí? Me parecía interesante traerlo porque en las conversaciones que tuvieron Belén y Gisela la semana pasada, tocaron un poco estas cuestiones. Así que las traigo acá para que vean cómo también desde ámbitos de la academia o de la investigación hay con qué respaldar estas ideas, que después aparecen todo el tiempo en el aquí y en el ahora de las investigaciones en terreno, sea para hablar de un hospital en particular, sea para pensar un entramado normativo, ¿sí? Sigo otro poquito y menciono unas cositas más que señalaba Sandra Caponi, que decía que algo que ella notó en estas investigaciones que se hicieron respecto de documentación histórica del siglo XIX y XX, es que había una fundamentación científica, pero esta fundamentación científica era una cuestión meramente de lenguaje, y como efecto lo que implicaban estos trabajos que hablaban de las mujeres anormales, el efecto que tenían era mantener las desigualdades, las subordinaciones, las violencias y las marginaciones que le provocaban sufrimiento a estas mujeres. Y acá lo puse en letra cursiva porque lo tomo textual de lo que dice Sandra Caponi. Mujeres que psiquiatras, hombres de Estado y personas del común, vulgares, prefirieron definir como locas, prefirieron definir como el revés de la mujer normal, en diferentes categorías. Hay algo que es especialmente notorio, y es que después de este periodo histórico de fines del XIX y principios del XX, en el que había realmente muy pocas categorías para referirse a la anormalidad femenina, por decirlo de alguna manera, desde entonces hasta ahora, y acá empalma con lo que trabajo en el CONICET y doy en las clases y conversamos en los equipos, desde entonces, desde esas poquitas categorías para hablar hoy podríamos decir en términos de diagnósticos, y desde esos poquitos fármacos que se utilizaban para tratar esas poquitas categorías, lo que hubo fue una explosión importantísima, una ebullición de muchísimos diagnósticos y, consecuentemente, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una cantidad creciente de psicofármacos para tratar estas situaciones que se entendían desde ciertos espacios de saber, desde ciertos espacios de conocimiento, como locuras femeninas. Entonces, poder pensar un poquito estas cuestiones históricas de la salud mental, de la mujer, para entender también cómo llegamos hasta donde estamos, que es tan común, y por eso traigo como un complemento de lo que hablaban la semana pasada, es tan común en los sentidos cotidianos, es tan común en los saberes del día a día, asociar las mujeres a ciertas formas de locura. Eso tiene todo un trayecto histórico
que no hay que tenerlo presente todo el tiempo, pero sí hay que tener en cuenta que no se llega de un día para el otro, ¿sí? Entonces, en esa línea les quería contar, para que vean cómo, por supuesto, CONICET es un mundo, pero esta cuestión de cómo desde el CONICET, desde algunas investigaciones, se están trabajando algunas hipótesis más de corte académico, pero que tienen que ver con esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Acá las grafiqué un poquito. Una de las hipótesis de trabajo que tenemos para encarar las investigaciones que estamos llevando a cabo, siempre colectivamente, como les digo, más allá de que pueda aparecer mi cara hoy para conversar, siempre hay un trabajo colectivo permanente. Uno de los postulados que tenemos como hipótesis de trabajo es que salud mental, cuando tiene que ver con mujeres y diversidades sexogenéricas, 9 de cada 10, como dirían para la propaganda del jabón, 9 de cada 10 veces está involucrada la sexualidad. La sexualidad de las mujeres aparece como un elemento reiterado cuando se trata de pensar, de accionar, de intervenir, de tratar la salud mental de las mujeres. Es un eje que está como que no puede haber una unidad mínima. Siempre aparece, junto con salud mental, algún aspecto de la sexualidad de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Esta es una de las hipótesis que tenemos y que hasta ahora nos viene sirviendo como referencia para trabajar en las investigaciones. Se las comparto como para que vean cómo desde distintos lugares está presente la situación. Otra de las hipótesis que tenemos de trabajo es que esta idea del control social, ¿no? Sin meternos muy en lo profundo de lo que es el concepto, la perspectiva, eso lo dejamos para otros espacios. Pero podemos decir que no hay una sola forma de pensar el control social. La más inmediata, quizás la más clara que se nos presenta es las formas de represión, de coerción y de violencia que tienen que ver con el control social, ¿sí? Es como uno dice, ¿qué es el control social? Y lo primero que piensa es una manifestación siendo reprimida, violencia, aún en ámbitos, digamos, no públicos, pero también en la violencia explícita. Bueno, por supuesto que sí, esa es una faceta muy marcada del control social. Pero también, digo también porque nunca es una u otra, sino las dos, también traemos como contribución para seguir pensando, cuando pensamos el control social, facetas quizás más sutiles, ¿no? Quizás más persuasivas, más relacionadas con incorporar hábitos, como si fuesen normas morales, ¿sí? Más de tipo sugestivo. Eso también es control social. Y que muchas veces queda como en un segundo plano, porque lo que nos parece más obvio y más acuciante, porque también es lo que genera, digamos, las preocupaciones más fuertes, es la parte más represiva, más coercitiva, más violenta. Pero ojo, digamos, así, ojo, que también hay control social a partir de la sugerencia de que ciertos hábitos, que ciertas normas, de que ciertos patrones, ciertas formas de conducta son las que corresponden y ciertas no. También con ese establecimiento se va generando cierto control social, ¿sí? Así que vale la pena, esta también es una de las hipótesis, a nuestro entender, cuando se trata de mujeres y diversidades sexogenéricas, las dos formas de control social operan. El control social opera por represión, por violencia. El femicidio es la cara más extrema de esa represión y violencia, es la cara más irreversible de esas coerciones, pero digo, también, junto con, hay toda una serie de sentidos comunes, de normas que se presentan de modo difuso y que también operan, digamos, que también tallan en mujeres y diversidades sexogenéricas. Así que esa también es una de las hipótesis que tenemos de trabajo en los equipos. La última, y acá ya tomamos algo muy vinculado con lo que trabajaba Belén la semana pasada y que mencionó también Gisela, es que cuando seguimos, ¿no?, hablando de control social y salud mental en mujeres y en diversidades sexogenéricas, lo que notamos es que tanto en las facetas más de tipo custodial, o sea, tanto en manicomios
en cárceles, ¿sí? Lo manicomial punitivo, la cuestión que tiene más que ver con el encierro, cómo digamos, las dinámicas y los procesos que pueden ser ambulatorios en mujeres, en las dos se verifica que el control social opera, ¿sí? Disculpa. No es que solo hay control social en las modalidades de encierro, sean de salud mental o sean punitivas más de tipo custodial como la cárcel, sino también en lógicas ambulatorias, cuando tiene que ver con mujeres. Entonces, tanto en lo ambulatorio como en la internación o en el encierro punitivo, la salud mental y las mujeres sigue estando pegadito, ¿no? Siguen apareciendo como temas que están siempre muy juntitos. Y en esa lógica, y acá desembarcamos en lo que les vengo a contar, tanto los diagnósticos como la medicación psicoactiva, los psicofármacos, son transversales. Hay psicofármacos en modalidades ambulatorias para diagnósticos que se tratan en modalidades ambulatorias, como hay diagnósticos para modalidades de encierro de distinto tipo, que se tratan con medicación en lugares de encierro. Entonces, antes que pensar si es ambulatorio o encierro, si es coerción o es sugestión, más útil es pensar esos polos siempre inestables, pero los dos trabajando, ¿sí? Con sugestión y con coerción, ambulatorio y de internación, ¿sí? Siempre mujeres de diversidades sexogenéricas y sexualidad están, digamos, dando vueltas en los mismos espacios, ¿sí? Y ahora, sí, lo voy a mencionar muy rápidamente para no extenderme con los tiempos, creo que vamos a llegar bien de todas maneras, pero lo quiero plantear bien. Acá viene la parte donde subimos un poquito a la teoría, pero solamente para mencionarla con alguna palabra. Algo que venimos trabajando en diferentes equipos es lo que se llama la medicalización de la sociedad. Siempre, o sea, hay un montón de artículos, porque si algo que caracteriza a los equipos es que tratamos de publicar en lugares de acceso gratuito. De hecho, creo que en la bibliografía hay algún material, y si no, se encuentra muy fácil, porque la idea es que se pueda acceder. No voy a extenderme así en un detalle muy específico de qué es la medicalización, pero sí lo que les puedo decir es que es una de las pocas perspectivas de las ciencias sociales, ¿no? Que en general no es que son, qué famosas, o cómo todos las trabajan, cómo todos las conocen. Es una de las pocas perspectivas que venía siendo muy lateral, venía teniendo un lugar bastante tranca, ¿no? Como en un discreto segundo plano en las ciencias sociales, pero que ahora en el siglo XXI, medio que, y lo digo así coloquialmente, medio que explotó, que disparó muchísimo, precisamente por todo esto que veníamos hablando hasta acá, ¿no? Porque las cuestiones de salud mental y género, diversidades sexogenéricas, todo lo que tiene que ver con diagnósticos y fármacos, es una temática que se discute mucho en el día a día. Afortunadamente, fíjense esta convocatoria, cómo ha generado tantos intereses, ¿no? Y pensamos que esto va a continuar, sobre todo por la pandemia, pero aún antes de la pandemia ya lo veíamos como una temática que estaba mucho en las agendas, pero no en las agendas académicas solamente, en agendas sociales, económicas, políticas, de funcionarios, de organizaciones sociales. Eran temáticas que ya estaban, ¿no?, ahí impulsándose. Entonces, en esa línea, yo les propongo conversar dos palabritas acerca de algunas perspectivas, algunas, sí, podríamos decir teorizaciones, pero también investigaciones, acerca de algunos desprendimientos de esta medicalización como tema madre, así más gigante, que en el siglo XXI están muy en boga. Esos dos desprendimientos tienen que ver, no casualmente, con los fármacos y los diagnósticos. Entonces, hay una vertiente que se está, podríamos decir, afianzando, que es la farmacologización, como un desprendimiento, ahora igual lo vamos a conversar, y otra faceta, otra perspectiva, que es la sociología del diagnóstico. Ya imagínense, ¿no? Hacer sociología del diagnóstico. Es toda una novedad en los estudios sociales, aunque tiene algunos antecedentes.
Entonces, la propuesta de acá en adelante es poder conversar un poquito sobre fármacos desde la farmacologización y un poquito sobre diagnósticos desde la sociología del diagnóstico. Como para que vean que hay algunos puentes ya tendidos entre las investigaciones y las agendas cotidianas de las cosas que interesan en el día a día. No digo que siempre sea así, pero la verdad que, y lo digo a título personal, para mí es una alegría que haya cierta relación, ¿no?, entre una cosa y la otra. Vamos entonces con este primero de la farmacologización. Va a estar disponible el PowerPoint completo por si alguien lo quiere tener para mirar algo con más tiempo o revisar algo más. Yo voy a hacer un solo comentario de todo lo que está en este gráfico, y tiene que ver con que farmacologización, así hablar de los fármacos como proceso social, histórico, tiene que ver, es un poco una respuesta a digamos, a este crecimiento de las industrias farmacéuticas, de las innovaciones en genética, de las cuestiones biotecnológicas, que ya fueron imponiendo, digamos, una relevancia que hizo que, bueno, ya se van constituyendo como un objeto de interés en sí mismo. No es que es aquello que está además cuando querés ver tal tema. Es un tema en sí mismo, ¿sí? Hay una capacidad que van teniendo las industrias farmacéuticas, que añado, son transnacionales, y eso tiene también que ver, tiene un componente importante. Digo, van tomando una importancia que hace que se vayan constituyendo como un objeto de interés al que hay que prestarle atención en sí misma, ¿sí? No ya como el medio para seguir pensando la relación entre sujetos. No, acá hay algo para mirar en sí mismo, ¿sí? Lo demás se los dejo para que lo miren y lo lean después, si les interesa, va a estar disponible. Pero en principio esta cuestión, ¿no?, que hay como un vaivén, se nota que el tema empieza a ser importante, en relación a eso recoge el guante de la academia y empieza a investigar. Lo que un poco les comentaba, es un tema, el tema de los fármacos, y especialmente de los psicofármacos, es un tema del día a día, un tema recurrente en las agendas económicas, culturales, políticas, también sociales. Casi que, no sé, es muy difícil pensar la vida cotidiana sin tener en cuenta, aún para criticar, el uso de fármacos. Aún para criticar, ¿sí? Pero por eso las ciencias sociales se están empezando a interesar por los fármacos. Y en relación a eso yo les traigo esta cuestión. ¿Qué ofrecen las ciencias sociales? ¿Qué aportan para pensar los fármacos que les pueden servir a otras, digamos, a otras disciplinas, a otras actividades, a otros saberes, a otras prácticas cotidianas que puedan tener cada uno de ustedes en su vida diaria, en su trabajo, en su formación? Lo primero que se propone desde las ciencias sociales cuando decimos desustancializar el fármaco, es pensarlo más allá de una pastilla. O sea, un fármaco claramente es una pastilla, es una cápsula, va en una jeringa, va en un parche transdérmico. La forma que puede tener hace y mucho a lo que es un fármaco. Pero el fármaco es mucho más que solo eso, ¿sí? El fármaco tiene una serie de atributos que no son totalmente materiales. Por ejemplo, las expectativas que genera para pensar salir de una situación difícil, sobre todo en psicofármacos. Piensen en relación a los antidepresivos, piensen en relación a los ansiolíticos, ¿sí? Entonces, es material, pero no es solo lo material lo que interesa cuando se piensa el fármaco. También implica, digamos, pensarlo en su materialidad, en lo que es en sí mismo, pero también pensarlo relacionalmente, pensarlo por cómo se vincula con otras cosas, con otras cuestiones, con otros procesos, con otras dinámicas, que son dinámicas sociales, que son dinámicas políticas, económicas, que siempre tienen algún tipo de cariz histórico, ¿sí? Pensar lo político y lo social sin pensar lo histórico es como que le falta una parte, ¿sí? Los fármacos tienen historias, tienen genealogías, vienen de tradiciones, ¿sí? Siempre es interesante conocer esas historias para entender cómo fueron cambiando las relaciones de las personas con los fármacos en sí mismos, cómo fueron cambiando,
los efectos que producen los fármacos. Y como les decía, no pensarlo solo significa poder pensarlo en relación a otras cuestiones. La cuestión de mínima para pensar el fármaco es el diagnóstico. Es muy difícil pensar fármacos sin pensar diagnósticos. Es muy difícil hablar de fármacos sin ponerlos juntitos. Es un indivisible. Pensar fármacos y diagnósticos es como la unidad mínima para entender, para aproximarse a esto que les decía, a problemas, a dinámicas, a procesos que nos atraviesan a todas las personas en el día a día. Todos quedamos alcanzados, todos, todas, todes, quedamos alcanzadas por lo que significa el fármaco en nuestra cultura. Y pensar entonces los fármacos y los diagnósticos es traer siempre a los saberes, pero no solo los saberes científicos, los saberes en general. Hay un montón de saberes que hablan de fármacos, que intervienen en relación a los fármacos, ¿sí? Entonces me parecía importante traer esto, que cuando pensamos en fármacos también pensamos en los saberes, que los legitiman, que los fundamentan, o por el contrario, que los deslegitiman, que le quitan fundamentación, que le quitan validez, que le quitan estatuto de verdad o se lo dan, ¿sí? En esa relación también pensar los fármacos. Esto lo voy a pasar para que lo puedan ver y digo, en los últimos 5 minutitos, algunas cuestiones de la sociología del diagnóstico. Les decía, hablar pastillitas, 2 cositas del fármaco y hablar 2, 3 puntitos del diagnóstico. Del diagnóstico lo que les puedo decir es algo que uso siempre esa misma metáfora, pero para mí viene muy bien. La sociología del diagnóstico es como si fuera con 2 cabezas, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás, como vieron en la mitología los 2 rostros de Jano. Tiene un rostro que mira para atrás. ¿Por qué? Porque piensa un poco en la línea de lo que les decíamos, que también los diagnósticos tienen historia. Entonces hay que poder conocer las características de los diagnósticos a lo largo de la historia para entender cómo es, por ejemplo, que hay ciertas formas de locura que se piensan como más propias de las mujeres, o de las diversidades sexogenéricas, y no de otras personas, de otros colectivos sociales. Entonces, entender un poco la historia de cómo se fueron pegando los sentidos de ciertos diagnósticos a ciertas partes de la población, ¿sí? Lo digo de manera muy coloquial. Entonces, un rostro mira para atrás, para entender un poco eso. Pero otro rostro, la otra cara, mira para adelante. ¿Por qué? Porque esto es algo que, digamos, si lo pensamos es muy obvio, pero vale la pena traerlo. El diagnóstico produce realidad también. Tener un diagnóstico es performativo. Te posiciona a quien tiene ese diagnóstico y también a las personas que están alrededor de cierta manera. Que nos digan que tenemos una cosa y no otra, nos abre ciertas posibilidades y nos cierra otras. Nos permite pensar en opciones hacia adelante o no. Nos relaciona, como les decía, con otras personas y con ciertos fármacos de cierta manera. Entonces, el diagnóstico es histórico, pero también es performativo. También hacia adelante produce realidad. Eso es lo único que voy a decir, si bien hay otras cositas para decir del diagnóstico. Y acá les traigo, bueno, esto es algo que es permanente, ¿no? Tanto para pensar fármacos como para pensar diagnósticos, lo multicontextual, las múltiples perspectivas, los diálogos entre disciplinas, entre profesiones, entre saberes, entre prácticas, siempre son muy necesarios, porque son temas súper complejos, que es difícil, como les decía, es difícil captar esa complejidad solo ingresando desde una clave, solo desde la clínica, solo desde la sociología, solo desde la historia, es muy poco lo que se puede pensar. Incorporando en diálogo, y también en discusión, por supuesto, nadie tiene la última palabra, también en discusión, a la mayor cantidad de gente posible, mejor, ¿sí? Aun cuando signifique más discusiones, que no está mal. Y lo que les quería decir, así como hablamos de desustancializar el fármaco, les quería traer esto de descentrar el diagnóstico. Estas son tareitas que la sociología hace siempre, ¿no? Descentrar, historizar, problematizar, como que es su tarea, siempre desnaturalizar. Bueno, en esa línea,
hay algo que trae la sociología para pensar el diagnóstico que quizás les pueda servir en sus actividades, en sus trabajos, digo, por los motivos por los que sea que están participando de esta capacitación, de esta formación, diríamos, para hablar de una manera que nos resulte más cómoda a todos. Por un lado, que el diagnóstico, es verdad, es una categoría, es una clasificación, pero no es solo eso. El diagnóstico no es solamente un acto, el diagnóstico también es un proceso, porque hasta que se sabe qué es eso que uno tiene, el tiempo se desenvuelve, y aún sabiendo, y hacia adelante, eso no se termina con saber qué es. O sea, no es un sello que se pone de una vez y para siempre. Por lo general hay que seguir con modificaciones, sobre todo en salud mental, sobre todo en niñeces, que es lo que nosotras veníamos trabajando en los equipos, pero también pasa con mujeres y diversidades sexogenéricas. Los diagnósticos no son de una vez y para siempre. Entonces siempre tener en cuenta esta idea de que los diagnósticos no solo son actos, sino que también son procesos, es algo que viene de la sociología y quizás puede servir para pensar un poquito más, con más ingredientes, el diagnóstico. El otro aporte que puede traer la sociología del diagnóstico es esto. El diagnóstico, sí, está bien, es individual. No es lo mismo tener un diagnóstico que no tenerlo, no es lo mismo que lo tenga una persona que otra, pero no se acaba en la persona, ¿sí? Así como decíamos que no es un acto, sino que es un proceso histórico también, político, social, económico. El diagnóstico es individual, pero también tiene un componente social, porque las relaciones que tiene la persona, desde las más inmediatas, familiares, afectivas, laborales, educativas, ¿sí? Políticas, barriales, de territorio, también están relacionadas con el hecho de que tenga o no tenga un diagnóstico. Entonces, digo, ¿cómo no va a ser importante desde las ciencias sociales pensar el diagnóstico si tanto para los que lo tienen como para los que no lo tienen, por distintas razones, digo, eso puede ser bueno o malo en cada caso, significa vincularse con los demás, ¿no? Significa pensar lo que algunos llaman lazo, otros llaman relación social, otros llaman vínculos, ¿sí? Dinámicas. Las palabras pueden ir variando, pero ese estar con otros, con otras, con otros, está muy relacionado con el hecho de tener un diagnóstico o no. Y no es lo mismo, de ninguna manera, en ciertos momentos que en otros. Entonces, esa sería la propuesta desde las ciencias sociales para poder pensar el diagnóstico, no como un hecho, sino como un proceso, y no como algo individual solamente, no solo como un hecho, sino también como un proceso, y no solo como algo individual, sino como algo que también involucra al resto de las personas que estamos en la sociedad, ¿sí? Sobre todo desde perspectivas como las que seguimos en los equipos de trabajo, ¿no? De salud mental comunitaria, para pensar diferentes estrategias de integración de las personas con algún tipo de problemática de salud mental. Difícilmente, si lo pensáramos como algo individual, no tendríamos, como que no sería nuestro tema, no sería nuestro problema, no habría nada que hacer porque el diagnóstico es algo individual. Porque no lo pensamos así, porque no lo trabajamos desde ese lugar, es que creemos que, al contrario, hay mucho para hacer, aún para quienes, digamos, no son la persona individual que tiene ese diagnóstico. Hay muchas cosas para hacer en relación a los diagnósticos. Yo creo que de tiempo estamos bien. Vos me dirás, Micheli, si tengo algún minuto más o si voy cerrando. Sí, como muchos 5 minutos, Eugenia. Muchas gracias. Buenísimo, Sí. vamos bien. Está bien. Entonces, yo lo que quería para cerrar es decir, el diagnóstico, así como hablábamos de la pluralidad del campo de la salud mental, de la multiplicidad de actores, todo mucho, muy complicado, siempre decimos, siempre esas características, ¿no? Siempre es mucho, siempre es muy complicado, siempre están peleando, siempre hay discusiones. Lo mismo pasa con el diagnóstico. Tiene reglas, tiene lógicas, tiene dinámicas y tiene efectos para bien, para mal, individuales, colectivos, sociales, comunitarios, históricos, actuales, a futuro. Digo, elijan porque es como le traen la bandeja y eligen, de todo hay para pensar el diagnóstico. Lo importante es que todas estas cuestiones no son concordantes entre sí, no van todas para el mismo lado. Por el contrario, en general son divergentes, en general son conflictivas. Por eso traigo una metáfora muy sencilla, y es que la dijo un pensador, Voloshinov, no importa, por ahí
tanto lo pensaba para otras cuestiones, pero lo traigo para pensar el diagnóstico. Él dice, el diagnóstico, ¿ma qué acto? ¿Ma qué clasificación? Es una arena de conflictos. Es una arena de conflictos. Es una arena de conflictos entre actores, y cuando decimos actores no decimos actor o actriz en términos dramáticos, sino actores sociales, ¿sí? Fuerzas sociales, discursos, prácticas, dispositivos, saberes, política pública, leyes, normativa, digo, lo que venían hablando Belén y Gisela, tecnologías. Pensar al diagnóstico es pensar cómo todo eso está atravesado y en conflicto, en forma de arena de conflictos, para pensar el diagnóstico. Sobre todo porque en salud mental se da relevancia a muchas cuestiones que no son específicamente clínicas y que no son específicamente psiquiátricas, por decirlo así, sino también sociales, también cotidianas. Para pensar los diagnósticos en salud mental se habla del historial escolar de una persona, se habla de su desenvolvimiento cotidiano, de su vida afectiva, de su vida familiar, de cómo administra el dinero, de cómo se comportó en el pasado, ¿sí? Todas esas cuestiones también son cuestiones que en muchos lugares, en muchos espacios, se toman en cuenta para pensar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo no estar interesadas desde las ciencias sociales en un campo que tiene todas estas características? Y cómo no intentar hacer algún aporte, alguna contribución a las discusiones que tenga que ver, y con esto estoy cerrando, que tenga que ver con una perspectiva que garantice los derechos, que acompañe las situaciones específicas de género en aquellos sectores de la población, como tienen que ver con este curso, mujeres, diversidades sexogenéricas, que son especialmente vulnerados cuando se trata de su salud mental, ¿sí? Así que desde ahí venía a conversar y a traer estas propuestas que espero les resulten interesantes y que podemos seguir conversando quizás en otros momentos, de acuerdo a cómo siga las actividades que la red impulse, ¿sí? Yo les agradezco mucho, espero no haberlos abrumado, espero no haber sido reiterativa, traté de levantar algunas cuestiones que ya habían hablado las compañeras, para que vean que en esta capacitación, en esta formación que hubo un interés de armar un hilo conductor, o varios hilos conductores, y desde ahí es que pensamos los encuentros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia Bianchi, por la importante presentación. Ahora seguimos con Florencia Molina Chávez, que es abogada, maestra en Derechos Humanos por AUNLA, funcionaria de la Defensoría General de la Nación, ejerce la función del artículo 22 LNSM, es docente en la UNDAF de la materia Derecho de las Familias y Sucesiones. La palabra, Florencia, muchas gracias. Bueno, voy a primero intentar, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Primero voy a intentar compartir. No estaría pudiendo. Pongo compartir pantalla. Ahí está. Bien. ¿Ahí ven? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Primero que nada, agradecer la convocatoria, la invitación a estas jornadas, y por otro lado, celebrar, ¿no?, la realización de estos intercambios sobre género y salud mental, que nos permiten pensar y repensar un poco el camino recorrido hasta acá, qué fue lo que se hizo para llegar hasta donde estamos, y ahora también pensar un poco, bueno, cuáles son los desafíos a futuro que tenemos como trabajadores de la salud mental. Un poco para comenzar, digamos, en cuanto al eje que nos tocó hoy compartir con Eugenia, que es perspectivas de género y condiciones para la accesibilidad a los servicios de salud mental, me parece principalmente marcar que la ley de salud mental, digamos, implicó un cambio de paradigma, ¿no? Dejar atrás el modelo tutelar en el campo de la salud mental y reconocer a las personas con padecimiento de salud mental como titulares, ¿sí?, y sujetos de derechos, cualquiera sea la edad de la persona y el padecimiento mental que esté atravesando.
También la ley estableció lineamientos para la promoción de procesos alternativos y sustitutivos, ¿sí?, al manicomio. Sin embargo, hoy la idea un poco es exponer, digamos, esta tensión que hay entre las normas un poco y las políticas públicas, ¿no? Esta tensión que se da en el ámbito de que hoy en Argentina la principal política pública en materia de salud mental son los manicomios, son los hospitales monovalentes. Hay una tensión constante, ¿no?, entre el rol que tiene el Estado de garantizar que las personas puedan estar integradas a la comunidad, aún en la realización de un tratamiento de salud mental, aún en una internación de salud mental, y la falta de políticas de integración comunitaria. Sabemos que los servicios de salud mental no fueron históricamente concebidos desde una lógica de derechos, sino más pensados bajo el paradigma del modelo médico hegemónico, que hoy lo vamos a ver. Yo sé que algo vieron la semana pasada, pero vamos a profundizar un poco más. Y analizar, bueno, los efectos, ¿no?, que tiene las prácticas y las lógicas manicomial sobre las personas, los derechos, la autonomía y las subjetividades, ¿no?, las graves consecuencias que genera, pero también, y el objetivo de esta charla hoy es analizar el impacto diferenciado que generan estas prácticas y lógica manicomial en las mujeres, y cómo muchas veces esto implica, implica una obstrucción, un obstáculo para el ejercicio de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos y no reproductivos, ¿sí?, y demás. Una primera cuestión con la cual a mí me gustaría comenzar son las internaciones sociales, ¿sí? Esto es, la ley de salud mental prohíbe que una persona pueda continuar internada por motivos de orden social, ¿no? Establece la obligación en cabeza del órgano jurisdiccional de la obligación de requerir medidas para el abordaje y solución, ¿no? Y para esto obviamente lo que se requiere son políticas públicas. En el año 2019 se realizó el primer censo en la Argentina de personas internadas por problemáticas de orden social, y en ese contexto es que se dio cuenta de que se habían censado 162 instituciones, de las cuales el 50% de esas 162 instituciones, o sea, 41% eran solo instituciones públicas, el 75% eran instituciones privadas. Sin embargo, la mitad de la población alojada en los establecimientos de salud mental eran de instituciones públicas. Y lo más importante que a mí me parece remarcar, digamos, del censo, tiene que ver con que surgió que el 36,4% de las personas que estaban internadas presentaban una situación de riesgo cierto inminente. Es decir, que había un criterio de internación, mientras que el 37,2% permanecía internada por problemáticas de orden social, ¿sí?, o de vivienda, y un 21,5% por otros motivos, ¿no?, que básicamente tienen que ver también con cuestiones sociales. Entonces, lo que permite el censo es visibilizar la gran cantidad, ¿sí?, de pacientes, de usuarios, usuarias sociales que hay en las instituciones. Y si bien el censo no hace una distinción en dónde está este porcentaje de personas, la experiencia nos permite dilucidar sin mucha dificultad que la mayor parte de estos pacientes sociales se encuentran en las instituciones monovalentes, ¿sí?, en las instituciones públicas, donde encontramos en los efectores públicos una gran cantidad de personas que están atravesados por múltiples vulnerabilidades, ¿sí?, donde no cuentan con recursos económicos, con cobertura de salud, con redes familiares o referentes afectivos, los cuales generan una complejidad muy grande, y ante la ausencia de políticas públicas hay una gran dificultad para externar, digamos, a estas personas. Esto ya fue advertido por la Corte Suprema en el caso de RMJ, donde dio cuenta de la situación de debilidad jurídica estructural en que se encuentran estas personas, que son los llamados pacientes sociales, ¿no? Y obviamente que las medidas que los diferentes poderes del Estado adopten o dejen de adoptar van a tener una incidencia directa para fortalecer o debilitar, ¿sí?, la situación de vulnerabilidad o exclusión social en que se encuentran, en particular, digamos, las mujeres con padecimiento de salud mental.
Bueno, entonces un poco como yo les decía hoy, mi idea es ver, bueno, el impacto diferenciado, dado este cuadro de situación donde la principal política son los hospitales monovalentes, son los manicomios, donde hay una gran cantidad de personas que están internadas por cuestiones sociales, es decir, que ya no tienen un criterio de internación, pensaba, bueno, ¿cómo deberían ser las intervenciones en materia de salud mental para garantizar los derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Y en esto a mí me parece como que hay tres perspectivas que no podemos dejar de aplicar en las intervenciones que tengan, ¿sí? Tanto los equipos tratantes, los equipos de salud y los organismos de protección de derechos que intervienen, ¿sí? Con personas con padecimiento de salud mental. Una primera perspectiva es la perspectiva de discapacidad, ¿no? Desde el modelo social de la discapacidad, que ustedes ya lo vieron la semana pasada, yo ahora voy a hacer una mención pero rápida, y la perspectiva de género, y también tener en cuenta las múltiples formas de discriminación, ¿sí? A las que pueden estar sujetas estas mujeres con padecimiento de salud mental o las disidencias sexogenéricas desde un enfoque interseccional. Bien. Acá tenemos los tres modelos, ¿sí? De abordaje de la discapacidad, ¿sí? El tratamiento que a lo largo de la historia se ha dado a las personas con discapacidad, que históricamente se partió de una mirada caritativa, ¿sí? Hacia la discapacidad, que no terminaba de comprender la cuestión social del fenómeno, y esto ha llevado a una historia de exclusión y persecución de las personas con discapacidad. Y vamos a distinguir tres modelos que a lo largo de la historia fue como se abordó la discapacidad. Sin embargo, actualmente podemos decir que algunos de estos modelos todavía coexisten en algunos ámbitos, ¿no? Primero tenemos el modelo de prescindencia, que entendía que las causas de la discapacidad eran religiosas, que las personas con discapacidad entrañaban mensajes diabólicos, que sus vidas no merecían ser vividas, y esto llevó a prácticas eugenésicas, ¿sí? Y a que estas personas sean alojadas en lugares situados para los anormales, ¿no? Después tenemos un segundo modelo, que es el modelo médico el modelo médico hegemónico, modelo rehabilitador, que entiende que las causas de la discapacidad son científicas, que derivan de las limitaciones individuales de la persona. Este modelo considera que las personas no son innecesarias, pero en la medida en que puedan ser rehabilitadas, esto es, que puedan ser normalizadas, aun cuando esto implique el ocultamiento de la diferencia que la propia discapacidad entraña. Y por último tenemos el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que entiende que las causas de la discapacidad son sociales, esto es, que radican en las limitaciones de la sociedad para tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y brindar servicios adecuados, ¿no? Entonces las personas con discapacidad tienen para aportar en igual condiciones que el resto de la sociedad, en la medida en que sean integradas y siempre que se dé el respeto, ¿sí? Por la diversidad, que es y la diferencia que es la propia discapacidad entraña. Bien. Bueno, un poco como les había ya comentado antes, tenemos la ley de salud mental que lo que busca es la protección, ¿sí? De los derechos de todas las personas, de la protección de la salud mental de todas las personas y el goce de los derechos, ¿sí? De aquellas personas que se encuentran cursando o que tienen un padecimiento de salud mental. Y a mí lo que me parece como importante, digamos, remarcar acá es entender que hay todo un marco normativo sobre el cual debemos encuadrar las intervenciones en materia de salud mental, ¿sí? Es decir, en nuestro país primero fue la Ley de Salud Mental, después tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que recién en el año 2014 se le da jerarquía constitucional, esto es, que tiene la misma jerarquía que la Constitución, ¿sí? Y posteriormente tenemos la reforma del Código Civil. Todo este es el marco normativo sobre el cual nosotros tenemos que encuadrar nuestras actuaciones en materia de salud mental, ¿sí? Considerar que toda esta normativa, ¿sí? Permitió transformaciones en el campo de la salud mental, ¿sí? Y legitima, ¿sí? Nuestra actuación a la hora de intervenir en los casos de personas con padecimiento de salud mental, más específicamente de las mujeres. Y entender que la salud mental, tiene que hacerse desde un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de discapacidad. Y en este sentido, a mí lo que más me interesa remarcar en cuanto a lo que tiene que ver con la Convención, ¿sí? Son dos cuestiones. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad
trae dos figuras que son fundamentales a la hora de pensar nuestras intervenciones, que son los ajustes razonables y los apoyos. Los ajustes razonables tienen que ver con las modificaciones o adaptaciones que se pueden requerir en el caso para garantizar que la persona pueda ejercer los derechos por sí mismo, ¿sí? Y después la otra figura que trae son los apoyos. Y lo que dice el artículo 12 de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad es que las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica al igual que el resto de la sociedad. ¿Qué quiere decir capacidad jurídica? Digo, porque es un término por ahí muy jurídico. Cuando todas las personas tenemos capacidad de derecho, todas podemos ser titulares de derecho, pero también tenemos la capacidad de ejercicio, que es de poder ejercer el derecho por sí mismo. Entonces, lo que me viene a decir la Convención es, las personas con discapacidad también pueden ejercer los derechos por sí mismos, y en el caso que requieran un apoyo, hay que brindarlo. La negación, negarles el apoyo, ¿sí?, implica una discriminación por discapacidad. Esta presunción de capacidad, es decir, que las personas con padecimiento de salud mental pueden ejercer los derechos por sí mismas, ¿sí?, no solo está en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que la propia Ley de Salud Mental lo establece, al decir que se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas, y en el año 2015, cuando se reformó el Código Civil, se estableció en forma explícita que la capacidad de ejercicio de la persona se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Entonces, la capacidad jurídica es el derecho a tener derechos. Ya la pregunta no puede ser si una mujer puede o no ejercer un derecho. La pregunta tiene que ser, ¿qué necesito para que esa mujer o esa persona de disidencia sexogenérica requiere para poder ejercer sus derechos? La pregunta es, ¿qué necesita? Y entonces hay que brindar los ajustes y los apoyos para garantizar por sí mismo que la persona pueda ejercer los derechos. Digamos, el apoyo, acá les traigo el artículo 43 del Código, pero rápidamente puede ser cualquier medida judicial o extrajudicial, y que lo que busca es facilitar que la persona pueda tomar sus decisiones por sí misma, ¿sí?, que pueda promover su autonomía, su comunicación, o comprender y manifestar su voluntad. Entonces, dejamos atrás un modelo, ¿sí?, de representación por un modelo de apoyo. Dejamos atrás ese modelo de sustitución de la voluntad por un modelo de toma de decisiones con apoyo. En lo que tiene que ver con mujeres y disidencias sexogenéricas, las mayores dificultades que encontramos tienen que ver con barreras comunicacionales y con barreras actitudinales, ¿no? Las barreras comunicacionales en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a todo lo que atañe al proceso de comunicación, a la hora de querer conformar y expresar cuáles son los deseos, las necesidades, las preferencias. Y las barreras actitudinales, ¿no?, que son consecuencia de prejuicios y estereotipos, y la ausencia de apoyos y perspectiva de género perspectiva de género y discapacidad. Tenemos que entender que todo lo que tenga que ver con derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos personalísimos. ¿Esto qué quiere decir? Que solo la persona, la mujer puede ejercer esos derechos, no pueden ser objeto de sustitución. Y entonces la intervención tiene que tender a pensar, bueno, ¿qué es lo que necesita para poder ejercer ese derecho? ¿Sí? Después vamos a ver más en detalle, pero hay dos observaciones generales que dan cuenta, ¿sí?, de dos observaciones generales del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que dan cuenta que en la práctica se suele hacer caso omiso, ¿sí?, a las opciones de las mujeres con discapacidad, sobre todo aquellas mujeres que tienen una discapacidad psicosocial o intelectual, ¿sí?, ahí hay una sustitución de su voluntad por terceros. Entonces, yo acá les traje una serie de frases que es muy frecuente escuchar en el marco de las intervenciones en materia de salud mental, o con mayor frecuencia que la que una quisiera, donde escuchamos muy a menudo, no saben, no entienden qué es una relación sexual, tiene una sexualidad descontrolada, no quiere o no puede tener relaciones sexuales, no puede hacerse cargo de los hijos, no estaría en condiciones de criar a sus hijos, es poco probable que alguna vez tenga una pareja, y la máxima de todas es que toda relación sexual con ellas es un abuso sexual. ¿Qué tienen en común todas estas frases? Que son prejuicios y que impiden, obstaculizan el ejercicio de estos derechos personalísimos, que son derechos humanos.
Otro eje sobre el que me interesa hacer hincapié es sobre la necesidad de que las intervenciones se den desde una perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de género es parte constitutiva del enfoque de derechos, ¿sí? Es un concepto relacional que abarca mujeres y varones y que alude a las construcciones socioculturales que se dan a partir de la diferencia sexual y refiere a rasgos psicológicos y culturales y a la especificidad de que la sociedad atribuye a lo que es masculino y a lo que es femenino, ¿no? Y a lo que históricamente ha servido para justificar o legitimar, ¿sí?, las diferencias biológicas entre uno y otro, ¿no? Esto dio lugar a desigualdades entre varones y mujeres. Esto obviamente como consecuencia genera un impacto diferencial, ¿sí?, y la posibilidad de desarrollarse, ¿sí?, en las diferentes esferas familiares, laborales, comunitarias, etc. La manera de ser varones o mujeres siempre históricamente fue pensada desde lugares fijos, estereotipados, ¿sí?, que generan una simplificación, ¿sí?, da una idea simplificada, ¿sí?, de las relaciones e incompleta, ¿no? Entonces encontramos estereotipos de género, como por ejemplo todo lo asociado con las tareas de cuidado hacia la mujer, con lo emocional se asocia con la mujer, la fragilidad, la docilidad, la obediencia, la autoridad masculina. Esto lo vemos en las prácticas en salud mental, ¿no? Yo hoy pensaba algunos ejemplos y muchas veces en las historias clínicas al momento de decir, de dar cuenta de la descompensación de una mujer, muchas veces se asienta dejó de hacerse cargo del cuidado de los hijos. Nunca en una historia clínica de un varón vi que eso sea parte, ¿sí?, del diagnóstico de salud mental o de su descompensación. Lo mismo que se cuestiona su capacidad de maternaje. Nunca vi que se cuestione la capacidad de un varón. Entonces, la perspectiva de género lo que nos permite es analizar cómo operan estas representaciones sociales, estos prejuicios, estos estereotipos, en cada contexto social, ¿no? Lo que hace es cuestionar estas verdades absolutas que naturalizan esta desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Es decir, que pasamos de ser diferentes a ser desiguales, se convierte la diferencia sexual en una desigualdad social. La perspectiva de género en materia de salud, ¿sí?, lo que hace es interpretar las prácticas y representaciones, ¿sí?, que reproducen desigualdades y requiere revisar paradigmas y prácticas sanitarias. Por ejemplo, Dora Barrancos señala que en los años 60, cuando se empiezan a utilizar los anticonceptivos, es lo que permite empezar a separar la sexualidad de la reproducción, que puede haber sexo sin reproducción y como puede haber reproducción sin sexualidad. Ahora bien, algo también que me parece importante, porque bueno, hoy estaba mirando recién la cantidad de participantes que hay, y bueno, celebro esto, pero lo que me parece, faltan varones, ¿no? Todavía en esta jornada sobre género y salud mental. Veía que hay pocos participantes varones, y entender que la perspectiva de género y su aplicación en las intervenciones en materia de salud mental es una obligación, y esto tiene que ver con que el Estado argentino suscribió una gran cantidad de convenciones internacionales que nos obligan a incorporar la perspectiva de género en nuestras intervenciones. Esto no responde a un deseo mío más allá que puede existir y que puedo compartir, sino que hay una obligación, ¿sí?, en virtud de las obligaciones internacionales que el Estado asumió. Entonces acá yo les traje algunas convenciones que dan cuenta de esta situación, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que su sigla en inglés es la CEDAW, donde establece, ¿sí?, la necesidad de modificar patrones socioculturales de conducta de varones y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos, o en funciones estereotipadas de varones, de hombres y mujeres.
Bueno, después la propia CEDAW trae un montón de normativa en lo que da cuenta, ¿sí?, de la necesidad de eliminar la discriminación que sufren las mujeres en las cuestiones vinculadas con el matrimonio, las relaciones de familia, y asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que las mujeres podamos decidir con quién casarnos, si tener o no tener hijos, con qué intervalo, etcétera. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por ejemplo, en la recomendación número 33, que es sobre acceso a la justicia, establece la obligación de los estados de eliminar los estereotipos de género e incorporar la perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia. Y también dice que debe eliminarse estos estereotipos y incorporar la perspectiva de género en los profesionales de la salud, y bueno, y específicamente menciona también a los trabajadores sociales. Bien, entonces, con esto a modo de resumen, y cómo debemos pensar las intervenciones en salud mental desde una perspectiva de género, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta el diseño de una estrategia que exige, por un lado, asumir que nuestras valoraciones pueden estar informadas por prejuicios de género, y por el otro, desarmarlas con medidas apropiadas. Entre estas últimas, una de las primeras consideraciones a tomar es ofrecer una escucha activa de la persona en privado, que contemple, pero que no asuma, la posibilidad de un contexto previo de violencia, la posibilidad de situaciones de desigualdad estructural y de discriminación, ¿no? Estamos desconstruyéndonos, y es necesario empezar a incorporar estas cuestiones en nuestro trabajo cotidiano. Y un último punto, digamos, que es importante tener en las intervenciones en materia de salud mental, tiene que ver con la interseccionalidad. Este es un concepto que fue acuñado en el año 89 por una académica que se llama Kimberly Williams Creswell, que es una profesora estadounidense que trabaja cuestiones vinculadas con el campo de la teoría crítica de la raza, y esta autora define la interseccionalidad como un fenómeno por el cual cada individuo sufre opresiones u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Entonces veamos un ejemplo concreto. Ella dice, ¿es igual la experiencia de dos mujeres negras por el solo hecho de tener el mismo color de piel? Claramente no, ¿no? Porque no es lo mismo ser mujer negra, profesional, y vivir en un barrio de clase media alta, que ser mujer negra, migrante, y ser irregular, que no me permite acceder a un empleo, etc. Entonces, la interseccionalidad lo que va a poner de manifiesto es cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas. Yo acá les traje un fallo de la Corte Interamericana, que es la primera vez que la Corte Interamericana toma este concepto de interseccionalidad, esta categoría analítica. El caso era de una niña que en una transfusión se contagia de HIV, y es contra el Estado de Ecuador. Este es un nombre de fantasía de Thalía, y lo que da cuenta en este fallo la Corte es de las múltiples formas de discriminación que sufrió por ser mujer, por tener HIV, por tener una discapacidad, por ser menor de edad, por su estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, la Corte da cuenta de que cierto grupo de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida, con base en más de un factor combinado con el sexo. Y que esto aumenta la posibilidad de sufrir violencia u otras violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales. Lo que importa en la interseccionalidad es tener en cuenta, digamos, cómo la confluencia de todos estos factores de discriminación, ¿sí?, generan un tipo específico de discriminación que no se daría si faltaría alguno de estos factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en materia de salud mental,
también hoy pensaba, que no tenemos que pensar que todo lo que le pasa a esa mujer es patologizarlo, ponerlo como una cuestión de salud mental. Hace un tiempo, no muy lejano, me sucedió con un psiquiatra que me decía que la identidad autopercibida de un varón trans era consecuencia de su descompensación. Es decir, no reconocía, no identificaba la identidad autopercibida de esta persona. Entonces, entender que toda esta confluencia, ¿sí?, de cómo puede ser pertenecer a una minoría étnica, estar en una situación de violencia, ser pobre, etcétera, puede generar un tipo específico de discriminación. Y esto hay que tenerlo en cuenta tanto a la hora de pensar nuestras estrategias, como también, y sobre todo a la hora de elaborar políticas públicas, de una perspectiva de género y que tengan en cuenta, ¿sí?, la interseccionalidad. Entonces, un poco en materia de salud mental, lo que yo decía es, bueno, no homogenizar las categorías mujer y la categoría de persona con padecimiento de salud mental. Entender, sí, que hay una diversidad de mujeres y de una diversidad de personas con padecimientos de salud mental, ¿no? Bien. Bueno, acá entonces yo les traje como forma de, entonces hay que hacer este entrecruzamiento entre perspectiva de género, entre perspectiva de discapacidad y otras vulnerabilidades, discriminaciones u opresiones, ¿sí?, que se pueden dar en el marco de nuestras intervenciones de salud mental. Y acá yo les traía un poco específico la observación general 3 que les comenté antes, sobre mujeres y niñas con discapacidad, que es una observación del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y que da cuenta de que las mujeres y las niñas con discapacidad afrontan obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de su vida, ¿no? Estos obstáculos generan múltiples formas de discriminación e interseccionalidad, y dice además que las mujeres con discapacidad con mayor frecuencia que los hombres con discapacidad y que a las mujeres sin discapacidad se les niega el derecho a la capacidad jurídica, es decir, se les niega el derecho a poder ejercer, ¿sí?, los derechos por sí mismas. Y da cuenta de que sus derechos, de que esta negación de la capacidad jurídica se da, ¿no?, de su derecho a poder mantener el control de su salud reproductiva, en particular sobre la base de un consentimiento libre e informado, a formar una familia, a elegir dónde y con quién vivir, a la integridad física y mental, a ser propietarias, a poder heredar sus bienes, controlar sus propios asuntos económicos. Dan cuenta de esta situación que esta ideología patriarcal, ¿sí?, tutelar que hay hacia las mujeres, y que esto también se refleja en los ámbitos, ¿sí?, en que intervenimos. Después la observación general número 6 habla sobre las mujeres y las niñas con discapacidad que figuran entre los grupos de personas que con mayor frecuencia experimentan discriminación múltiple e interseccional. Yo acá les traje un poco, para que ustedes vean, digamos, traje toda la normativa que hay sobre derechos sexuales, sobre derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres con padecimiento de salud mental. Pero lo principal es esto, y es que la propia observación lo establece, es entender que dejar de pensar que son seres asexuados, ¿sí? No son seres asexuados, son personas igual que nosotras, con derechos, y que estos derechos, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, son derechos humanos personalísimos, solo los puede ejercer la persona, ¿sí? Son derechos tan importantes como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, ¿sí?, con los que están directamente relacionados. Entonces yo acá, por ejemplo, les traje, digamos, como a modo de resumen, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales? Decimos, bueno, tiene que ver con poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir en la sexualidad sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación sexual, la identidad de género sin discriminación, de poder acceder a la información sobre cómo cuidarme, disfrutar del cuerpo, de la intimidad de otras personas, del erotismo, el placer, ¿sí? Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencia, sin riesgos ni discriminación. Esto en los contextos de encierro se hace muy, muy difícil, digamos, no existe un ámbito de privacidad para las mujeres para que puedan tener relaciones. Muchas veces determinadas no existen consejerías
se las deriva, la mujer ingresa y es derivada del servicio de ginecología, que es una práctica que busca garantizar derechos, y sin embargo termina en la práctica siendo una revictimización, donde no se le pregunta, no se le asesora sobre cómo quiere cuidarse, etc. Se decide muchas veces y se sustituye su voluntad. Esa práctica que busca garantizar derechos termina revictimizándolas, ¿no? Bueno, los derechos no reproductivos, todas las personas y reproductivos y no reproductivos, todas las personas tenemos derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, con quién, cuántos, qué tiempo debe transcurrir entre un embarazo y el otro, ¿sí? Recibir información sobre métodos anticonceptivos, ¿sí? Y el acceso a estos métodos, ¿sí? Entonces, la necesidad de que estos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos se garanticen, ¿sí? Que la persona pueda tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza, seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, que puede estar asociada al cuerpo, a la mente, a la espiritualidad, a las emociones, a la salud, y externa, asociada al contexto social, histórico, político y cultural. Una cuestión que se da mucho también es el tema del derecho de estas mujeres a poder ejercer la maternidad por sobre cualquier condicionamiento impuesto por el padecimiento de salud mental. La convención en este sentido trae un artículo específico, que es el artículo 23, que habla del derecho a formar una familia, ¿no? Sin embargo, vemos con mayor frecuencia que la que nos gustaría, que el solo hecho de tener un padecimiento de salud mental implica poner en cuestión la capacidad de estas mujeres para ejercer la maternidad, ¿sí? El órgano de revisión de salud mental dictó en el año 2019 una resolución, que yo acá les puse el número, que es 19, que habla de derechos sexuales y reproductivos, derecho al maternaje de las mujeres y otras personas gestantes con discapacidad mental alojadas en establecimientos de salud mental, y que da cuenta de las múltiples formas de discriminación y violencia, ¿sí? A las que se ven expuestas muchas veces en los marcos de internación, y advierte sobre la invisibilidad que se da de la desigualdad estructural y la falta de reconocimiento y ejercicio de estos derechos fundamentales, como son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Bueno, acá también les traje la Convención de la CEDAW. No sé cómo estamos de tiempo, creo que me quedan unos minutos todavía. Sí, Florencia, por favor, si podés ir cerrando en 5 y ahí abrimos para el diálogo. Perfecto, Gracias. entonces, para ir cerrando, bien, entonces, bueno, entender que estos derechos son derechos fundamentales de las mujeres, que hay que garantizarlos. Entonces, vuelvo como les dije antes, y pensando desde esta perspectiva de discapacidades del modelo social, la perspectiva de género y desde el enfoque interseccional, la pregunta entonces en relación a las mujeres y sus derechos, ¿sí? Las mujeres con padecimiento de salud mental y las disidencias sexogenéricas, ya no es si puede o no, sino es ¿qué requiere para poder ejercer estos derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos? Y si necesita apoyo, hay una obligación del Estado de garantizarlo. El no otorgamiento de los apoyos implica una discriminación por discapacidad. Por último, y para ir cerrando, yo les traje acá una serie de preguntas, ¿no? para analizar o reflexionar sobre cómo trabajamos cada uno en su ámbito, y que nos permite pensar nuestras prácticas, y entonces de cómo abordamos los casos, si cuando tengo frente al caso realizo preguntas para identificar discriminaciones por motivos de género, por discapacidad, por pobreza, por situación migratoria, por violencia, identifico cómo impacta de un modo diferencial las diferentes situaciones de discriminación a las que se puede ver expuesta una mujer o una disidencia sexogenérica con una problemática de salud mental, identifico un enfoque interseccional cuando ocurre una múltiple entrecruzamiento de vulnerabilidades, identifico los derechos de las mujeres o disidencias sexogenéricas con padecimiento de salud mental. Bueno, estos son unos disparadores para pensar y reflexionar, siempre teniendo en cuenta todo el marco normativo que vimos hoy. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de ayuda, de utilidad.
Muchas gracias, Florencia Molina, por la exposición. Ahora habilitamos el espacio para el intercambio. Las personas que quieran pedir la palabra pueden hacer por micrófono abierto, levantar la mano por la plataforma Zoom, o las que se sienten más cómodas por el chat, y ahí Benjamín va a leer las preguntas o inquietudes. Adrián Rosa. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, primero de la charla creo que cuando hablaban de un diagnóstico también es una estigmatización de la persona, ¿no? Porque muchas veces se cierra la puerta de un trabajo, de posibilidades, ¿no? Y con respecto a lo que estaba contando recién de las personas con problemas o con discapacidad, muchas veces en el sistema de salud, yo le digo, yo soy médico y sexólogo, muchas veces en el equipo de salud no estamos preparados para la atención. Creo que hay que capacitar al equipo de salud en las universidades, en la formación, en el pregrado y en el posgrado, porque a veces no hay herramientas para la atención correcta y esto quita posibilidades y vulnera los derechos de las personas, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, engloba a todos y a veces no se tiene en cuenta a todas las personas para darles los mismos derechos. Ya terminé. Era eso lo que quería aportar. Perfecto. Podemos hacer una ronda, ¿no? A ver si alguien más. Florencia y Turisa. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, les quería hacer una pregunta, bueno, sobre todo a Florencia, con respecto al tema de los apoyos, ¿no? Si podía contar algún caso, que creo que hay alguna situación donde justamente se intentó garantizar el sistema de apoyos para el ejercicio de algún derecho en particular relacionado con la maternidad. Y después ahora Florencia Ríos. Está cerrado, Florencia, tu... Está, contesto ahí, sí, perdón. Sí, a ver, en relación a la maternidad, por ejemplo, en algunos casos donde se vieron algunas dificultades que tenía la madre para el maternaje, se solicitó apoyos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe un único dispositivo que para madres con problemáticas de salud mental y niñes muy pequeños, que busca fortalecer la autonomía y el maternaje, que es la Casa Pedro Goyena, que tiene muy pocas vacantes y lamentablemente es el único dispositivo que existe. En ese caso, por ejemplo, hubo un equipo tratante que consideró que necesitaba apoyos y que los solicitó judicialmente. Fue un largo camino judicial para que se otorgaran los apoyos, ¿no? Un poco está el rol que tienen los equipos tratantes de visibilizar, ¿sí?, cuáles son los apoyos que la persona requiere, los recursos y demás, pero también después hay una función judicial que tiene que ver con exigir a los organismos obligados al cumplimiento a que otorguen estos apoyos. En ese caso se logró y se pudo, y lo que se dio fue el ingreso de esta madre. Fueron dos casos distintos: el ingreso de la madre, en un caso con 2 niñas, y en otro caso con primero ingresó la madre y después ingresó el niño. Pero acá hay algo muy importante también, la importancia de que sepamos cuáles son los apoyos que requieren el caso, porque si no, nuestra estrategia va a fracasar. Hay un fallo muy conocido que es JM de la Corte Suprema, donde el caso es terrible. Básicamente van a hacer un socioambiental a la casa por la hermana, y terminan diciendo que hay una mujer con padecimiento de salud mental, con un niño, entonces cuestionan todo su maternaje por el solo hecho de tener una discapacidad, y que a ella se le da una vacante en un hogar para madres con hijes. Esta mujer no tenía un problema habitacional, lo que necesitaba era que se fortalezca su autonomía y su maternidad.
¿sí? No una cuestión habitacional. Obviamente que ese dispositivo fracasó y no pudo con su maternidad, pero no porque ella no pudo, sino porque los recursos, los apoyos que se otorgaron no eran los adecuados. Entonces digo, estos son, digo, en cada caso hay que pensar, a veces por ahí requiere un acompañamiento terapéutico, en otros casos requiere ya de un dispositivo, pero acá hay un rol fundamental, que es que los jueces deben exigir a los organismos la provisión de estos apoyos, porque lo que termina pasando es que las madres no pueden maternar por pobres, no por otra razón. Bueno, Florencia Ríos tenía la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, el encuentro anterior no pude participar, estoy participando en este y me pareció muy interesante. Soy estudiante de enfermería de San Luis, de la Universidad de La Punta. Soy mamá de una nena trans de 8 años. Lo que me interesaría es saber si este tipo de capacitaciones, que para mí son tan interesantes, se pueden llevar al ámbito de las universidades. Lo que yo vengo vivenciando en mi carrera universitaria es que los docentes no están capacitados. Y nosotros siendo la primera línea de atención al paciente, deberíamos tener una línea lógica de derechos para poder brindar, y esto no está sucediendo. ¿Cómo podríamos llegar a las universidades? Esa es mi pregunta. Bueno, Eugenia. Hago un pequeño comentario que conecta también con lo que decía Adrián, ¿verdad? Adrián, el médico que habló al principio. Sí, Adrián yo, Rosa. Adrián Rosa, conecté esto de la necesidad, ¿no?, de hacerlo. A ver, yo no tengo la capacidad de anticipar ninguna cuestión, pero lo que sí podemos decir es que desde la red es indudable que ha aparecido una demanda, por llamarlo de alguna manera, muy fuerte de todas estas cuestiones, así que justo ahí Jorgelina le paso la posta, porque ella que es quien coordina seguramente está en la línea de lo que estamos hablando, porque si iba a decir algo era de las cosas que habíamos hablado con Alejandra, con Jorgelina, con Gisela, porque sí, es algo que lo notamos en ese camino, pero te dejo a vos, Jorgelina, para que lo converses. Bueno, un poco eso, que buscamos darle una respuesta, en principio con este curso, que es también armar equipos, porque ustedes piensen que las necesidades de formación, está muy claro que hay una audiencia diversa, que hay una audiencia interesada, y que tienen, por eso los pedidos de disculpa por anticipado, si era muy reiterativa, si era muy, quizás con demasiada información o con muy poca, se decía obviedades. También del lado de los equipos que tendrían que estar presentados, estamos haciendo ese camino de ir conformándonos como equipos, de ir de alguna manera calibrando los aportes que cada quien puede hacer. Lo que sí te podemos decir, Florencia, y podemos decir, Adrián, es que tanto lo que mencionó Florencia recién, como lo que les había planteado yo, y lo que hablaron desde el principio, vos no pudiste participar, Florencia Ríos, del primer encuentro, pero cuando abrieron Alejandra, Gisela, cuando habló Mario Pecheni, es que indudablemente esto tiene que hacerse desde una perspectiva de más de una disciplina, porque así el tema lo exige. Entonces, desde ese lugar es que participamos personas de universidades, con trayectoria en docencia, con trayectoria en organismos, con trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, con trayectoria en la clínica, ¿sí? Esa es la intención, poder incorporar todo ese prisma de formaciones, de aportes, para poder armar y poder seguir avanzando en las formaciones que sean más adecuadas a esta necesidad que notamos que es muy genuina, pero también muy caudalosa. O sea, se necesita mucho formación en esto que planteaba Florencia, que planteaba Adrián, coincidimos totalmente. Gracias, Eugenia. Ahora Jorgelina. No voy a reiterar, buenas tardes a todos, lo que ya dijo Eugenia, que me parece que es ir transitando la posibilidad de ir generando, ¿no?, espacios de intercambio. Encuentro
de mínima por ahora es cada uno de los que estamos acá poder replicar esta información, ponerla a discutir, compartir los materiales que son libres. Las clases además también están grabadas y se cuelgan en un canal de YouTube, con lo cual hay múltiples canales, ¿no? Así como es múltiple y heterogénea el modo de intervenir y de pensar sobre estos problemas, también multiplicar los modos en que acercamos esta información. Me parece que ahí, ¿no? Creo que la primera clase ya está en el canal de YouTube de la Secretaría, con lo cual hay una manera ahí de reenviarlo. Eso como, ¿no? Como, también eso es una perspectiva feminista, ¿no? Multiplicar, ampliar, me parece que nada, y ahí en ese sentido quería como primero felicitarlas a Eugenia y a Florencia, ¿no? Como que mucha continuidad con la clase, con el encuentro anterior, o sea, ¿no? Como links para ir ahí anotando. Y tenía una pregunta para Eugenia, y en relación a lo que te decía Florencia, como quería rescatar que me parecía muy interesante esa presentación de incluir como en las claves para intervenir en salud mental directamente la epistemología feminista, ¿no? Y la interseccionalidad, que me parece que corre un poco el foque de pensar el género, que a veces lo pensamos en términos de una variable. Bueno, lo que le pasa a las mujeres, lo que le pasa a los varones, lo que le pasa a las diversidades, me parece que lo que presentaste, no sé si fui uniendo por ahí, bueno, es un modo de pensar sobre esa intersección entre la salud mental y ¿no? Y el género, que es un poco el título de del encuentro. Me parecía súper interesante como para incluirlo, y le quería pedir a Eugenia si podía ampliar un poquito más, quizás porque yo vengo del campo de las drogas, cuando hablaste lo de la farmacologización, si podías, o sea, fue muy claro lo que planteaste en la construcción del diagnóstico, ¿no? La sociología del diagnóstico, y que es individual pero también es colectivo. Si podías ampliar un poquito más estas cuestiones de que vos lo pasaste medio por alto, ¿no? Lo de la farmacologización. Sí, hay, como en todo, hay muchos lugares donde agarrar y continuar lo que planteé. Lo que me parecía piola era esto que traje, que es que hay una necesidad de dar cuenta de una realidad que es muy cambiante y que tiene que ver con la creciente influencia, un poco eso sí lo decía, la creciente influencia que está teniendo la industria farmacéutica transnacional. Eso implica, y retomo lo que dice Florencia Molina, ¿no? Hay una tensión inminente con lo que son las normativas nacionales, por ejemplo. Las estrategias de marketing de los laboratorios farmacéuticos muchas veces tienen que ver con cuestiones regionales que pueden generar fricciones distintas de acuerdo a cómo es la normativa en relación a los fármacos, en lo que son las leyes de salud mental en los distintos países, si las hay, si no las hay, cómo se piensan las incorporaciones. A mí lo que me parece importante es mantener una mirada amplia y plural para no asumir un sentido negativo a priori, ¿sí? Porque sobre todo en sociedades tan desiguales como las de la región, pensar que el fármaco en sí mismo es algo negativo puede ser una trampa epistemológica también, porque hay un arco amplísimo que va desde los sectores de la sociedad que tienen un acceso prácticamente irrestricto a medicación, a tratamientos, a inclusión en terapéuticas, y el punto totalmente contrario es la privación absoluta de acceso a medicación, que significa que se te va la vida en eso. Y la vida en el sentido amplio, no es vivir o morir por tomar o no medicamentos, sino lo que habilita, y lo que decía Florencia, en términos de apoyos, de continuidad de vínculos, de inserciones comunitarias. En el medio, entre el acceso irrestricto y la privación absoluta, hay un montón de intervalos que lo que hacen es expresar esa desigualdad, como se ha dicho, ¿no? La región es la más desigual, no es la más pobre, es la más desigual. Entonces, esa amplitud también hay que tener para pensarla en relación a los fármacos, para no anticiparnos, no pensar una posición desde el vamos, que a veces nos puede dejar en falta, porque no en todos los casos de lo que se trata es de retirar fármacos. En muchos casos, y lo digo yo sin ser de la clínica, ¿no? Parece que las posturas hay que tener una inteligencia estratégica, un poco lo planteaba Florencia también, ¿no? Las estrategias son siempre la combinación de políticas públicas que existen o que no existen, de instituciones que operan o que no operan, y de la singularidad de cada caso que está presente. Entonces, en toda esa combinatoria hay que poder pensar
cómo juega el fármaco, y me parece que la farmacologización, trayendo estas dimensiones sociales, históricas, económicas, políticas, y digo políticas en el sentido más fuerte de la palabra, ¿no? La existencia o no de políticas que tengan que ver con la incorporación de fármacos en ciertas circunstancias. Todo eso, la farmacologización lo toma, porque no es es la idea de sacar la sensación de que los fármacos son una cuestión técnica que ocupa un lugar auxiliar en las relaciones sociales. Los fármacos permiten, impiden, vulneran o garantizan relaciones sociales. Tal es la fuerza que tienen. No son nada auxiliares, no son nada secundarios, no son algo de lo que las ciencias sociales no se van a encargar, porque total no sabemos cómo armar en un mortero un medicamento. También se puede pensar desde ahí. Buenísimo. Había levantado la mano Mariela Brisi, ¿está? Me parece que no. A ver. Ah, sí, sí. No te escuchamos, Mariela. Está muteada. Que fue un error, no quería levantar la mano, gracias. Ok. A ver si alguien más tiene alguna intervención, un comentario. Sí, acá me comentan, bueno, a través de Joaquín, pero no sé, pero bueno, la transmito de todas maneras, de Florencia Iturriza. Muy interesante la idea de que los fármacos y el diagnóstico son performativos, si se podría profundizar. Me imagino que para Eugenia. Sí, es eso, y como les digo, es el destilado de lo que se puede hablar horas, ¿no? Pero también se crea realidad, por acceso a fármaco o por no acceso a fármaco. Por eso digo, cuando hablamos de accesibilidad al fármaco, hay que poder pensarlo como algo que es relevante por existencia y por ausencia, por acción y por omisión, ¿sí? Simultáneamente. Si no, parece que hay solo una... ¿Vieron cuando hablaba un poquito al principio del control social y decía, está la faceta represiva, que es en la que todos pensamos cuando decimos control social, o en la primera que pensamos, pero también está la faceta persuasiva. Bueno, acá lo mismo, pensar acceso al fármaco, no hay que pensarlo solamente por inundación, digamos, por sobreabundancia de fármacos, por sobremedicación, sino también por restricciones en el acceso. Y en cada caso, sin que eso nos impida pensar políticas, porque a veces parece que escudarse en la singularidad impide poder pensar lo colectivo, y no hay que perder ninguna discusión, no hay que retirarse de ninguna discusión, hay que poder pensar la singularidad, pero incorporando lo colectivo, incorporando la política pública, que también es una herramienta, digo, por acción y por omisión en cada caso, por sobrecarga o por insuficiencia. Es siempre una cuestión que hay que poder pensar todas las líneas en tensión. En esta lógica medio como de Mario Bros, de los pedestales móviles, decía Foucault, de esos estantecitos que se van moviendo, no están nunca fijos. O sea, uno se apoya, pero no está apoyado en algo que está fijo, está apoyado en algo que se va moviendo. Esa también es la dinámica, ¿no? Va pasando de un pasito al otro, y lo que sí les puedo decir, así yo seguramente no voy a volver a hablar, aprovecho este minutito, es que ojalá nos sigan acompañando, fuimos dejando, esta metáfora medio sonsa, fuimos dejando miguitas en el camino, como en los cuentos, y vamos a seguir, quienes nos sigan acompañando, quienes sigan exponiendo en los siguientes encuentros, van a ir levantando alguna de estas miguitas que vamos dejando ahora, porque los temas se vuelven a tomar desde otro foco. Eso hace también a lo que tiene que ver con las intersecciones entre salud mental y género, ¿sí? Con que los temas se reiteran, pero se reiteran mirándolos desde otro costado, desde otro prisma, desde otra disciplina. Así que sigan viniendo. Una pregunta más de orden técnico que me preguntan acá, si se van a compartir los videos de la clase, cómo se puede acceder al link,
Y por último, si los PowerPoint de los expositores, si se podría acceder a ellos y de qué manera. Ahí me parece que, bueno, no sé, que los PowerPoint se pueden subir a la carpeta de bibliografía que ustedes ya tienen, si, bueno, tanto Eugenia, creo que como Florencia también, entonces ahí podemos hablar, Mariano, no sé si te mandamos a vos, o vemos con quién de la secretaría, porque todos ustedes tienen ya un link al que están accediendo. Entonces me parece que eso, a ese drive se pueden ir agregando, y en todo caso los links, no sé, Mariano, si están ya disponibles para circular, o no sé cómo. Sí, lo chequeamos y sí, podemos, en otros cursos lo hemos enviado por mail o cuando terminan, lo hablamos y lo enviamos, sí. Quizás hay que esperar un poquito porque vieron que todo esto va haciendo en la medida en que lo estamos ejecutando, eso en el proceso, como la salud mental, como el diagnóstico. Entonces, bueno, vamos ahí como ir armando y quizás hacia el final, todavía recién estamos en la segunda clase, hacia el final tendremos más claridad, pero van a estar disponibles los materiales y todo. Sí, el espíritu no es restrictivo para nada. La idea es que si hay cosas disponibles, se puedan compartir. También, perdón Mariano, una cuestión muy concreta también de orden organizativo, si va a haber certificado por la capacitación y cómo se va a acceder si lo hay. En anteriores oportunidades también los armamos y los emitimos desde la Secretaría. Yo quería hacer una consulta o comentario, porque Florencia lo comentó en su presentación, que me pareció excelente. Todos los temas del intercruzamiento, de esta intersectorialidad, etcétera, no solamente me parece que hay, justo esta charla es el cruzamiento entre salud mental y género, pero no solamente es algo que es aplicable o posible de pensar de los dispositivos de atención en salud mental, sino otras agencias estatales. En esto que Florencia también expresó de las maternidades, de las personas con padecimiento mental o discapacidad psicosocial, sí tienen un rol muy, muy importante las instituciones relacionadas con el sistema proteccional de derechos niños, niñas y adolescentes, que posiblemente, como su objeto de intervención son los niños, las miradas hacia las madres están cargadas de estigmatización, de valoraciones negativas, de esta perspectiva de que no pueden, no pueden, no pueden. Y me parece que también hay que pensar este marco teórico que salga también del campo de los profesionales de salud mental, sino para otros profesionales que intervienen en distintas agencias estatales. Me parece que es muy, muy interesante. Que son los que posibilitan el ejercicio de derechos. En ese sentido es interesante lo que señalás, Mariano, porque en el caso también de, digamos, siguiendo con el tema de maternaje, generalmente cuando se piensa la posibilidad de estas madres de maternar o no, y están los organismos de protección de niñez, ¿no? Se piensa como si fuesen dos derechos contrapuestos, los de las madres y los de los niños. Y no son derechos contrapuestos, son las dos caras de la misma moneda. El derecho de los niños a estar con su familia de origen y a no ser separados por causa de la discapacidad, y el derecho a las madres de poder ejercer la maternidad cuando así es el deseo de ellas, ¿no? Siempre respetando ese deseo y esa voluntad. Entonces esto es fundamental, digo, esto se da en todos los campos, no solo, bueno, acá hoy estamos hablando de género y salud mental, y sobre todo de lo que tiene que ver con derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, pero en los ámbitos de violencia de género también, digamos, es muy importante tener en cuenta la interseccionalidad que se da, y las discriminaciones específicas que se generan. Y sobre todo, yo creo que hoy lo mencioné, pero en lo que tiene que ver en elaboración de políticas públicas. Esta categoría analítica hay que tenerla, porque si no las políticas terminan siendo sesgadas, responden a un grupo y no a otros, no se dan respuestas adecuadas para el caso. Entonces es fundamental que la interseccionalidad, digamos, esté en todo lo que pensemos en las intervenciones y sobre todo desde las agencias estatales.
Buenísimo. ¿Alguien más tenía alguna intervención? Si no, ya vamos cerrando. Bueno, agradecer las brillantes exposiciones hoy. Creo que cada día, cada encuentro es como una cebolla que se desvela, y muy importante el debate. Comentarles y animarles para el próximo encuentro, el próximo jueves, que la temática va a ser violencia institucional por motivos de género y equipos interdisciplinarios de salud mental. Va a estar a cargo Clara Tardo y Macarena Sabín Paz. Así que estén presentes, y muchas gracias Eugenia, Bianchi, Florencia Molina, Jorgelina, todo el equipo de salud mental por este encuentro, la secretaría, y a todos que están presentes. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias.